Casi más de la mitad, ya son las 6:05 y vamos a dar inicio a este webinar. Estamos ya en la tercera edición de, el día de hoy presentamos el principio número 3 de los 7 principios de No Deje Rastro. Para los que ya me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Mirna Borrego, yo soy la oficial de servicios educativos en Terra Peninsular y pues me da muchísimo gusto ver caras nuevas y también algunas personas que nos acompañaron durante el principio número 1 y el principio número 2. Esta es ya la segunda semana. Y bueno, pues para los que no conocen a Terra Peninsular es una organización sin fines de lucro que trabaja por la protección de los espacios naturales y la belleza natural de Baja California, principalmente en el área de San Quintín, en el área de San Pedro Mártir, y también protegemos una reserva en Valle Tranquilo. El día de hoy, pues, vamos a retomar un poquito sobre los 7 principios de No Deje Rastro, esta filosofía de ética ambiental y de responsabilidad en el medio ambiente. Se me dio con mucha luz. Voy a apagar un poquito mi pantalla. Y bueno, para los que no estuvieron anteriormente y nos han por ahí hecho varias preguntas y cómo pueden retomarlo, recuerden que en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de Terra Peninsular, pueden ustedes encontrar la primera y la segunda sesión de los webinars para que no se pierdan toda esta información que hemos estado compartiendo durante este tiempo. Bien. Para los que no estuvieron las anteriores sesiones, les platico un poquito qué es esto de los 7 principios de No Deje Rastro. La organización que promueve estos principios se llama Leave No Trace, es una organización americana que ya tiene casi 25 años, este año cumple 25 años de promover esta filosofía de ética ambiental al aire libre. Como les comenté, esta organización tiene ya casi 25 años trabajando y en la actualidad la organización No Deje Rastro trabaja con otras organizaciones, tanto en los Estados Unidos como ahora aquí en México, como la escuela NOLS, que es la National Outdoor Leadership School, es una escuela de liderazgo al aire libre que tiene una sede aquí en Ensenada, en Baja California Sur, ahí en Loreto, les vamos a platicar un poquito más adelante. Y el invitado del día de hoy, nuestro amigo Cayo Poletti, él es instructor y es entrenador No Deje Rastro de esta escuela también. Y bien, la organización Leave No Trace trabaja con otras instituciones muy importantes como son el Servicio Forestal de los Estados Unidos, los parques nacionales y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre también de Estados Unidos. Estas organizaciones, instituciones muy reconocidas promueven también esta filosofía en todas sus actividades, en todos sus manifiestos y en todos sus planes de manejo, ¿no? Si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar un parque nacional en Estados Unidos, van a encontrarse seguramente con mucha de esta información. ¿Y cómo es que surgen estos 7 principios? Pues a partir de todos los impactos que vamos dejando en la naturaleza, ¿no? Últimamente se han hecho mucho más populares las actividades al aire libre, todos queremos tener experiencias de senderismo, queremos hacer ciclismo, montañismo, alpinismo, hacer fogatas, queremos acampar, ¿no? Queremos cocinar también al aire libre y pues si no tenemos un conocimiento del hábitat, de la fragilidad y de cómo hacer las cosas, vamos a generar impactos muy grandes e impactos que pueden llegar a ser pues dañinos e irreversibles, ¿no? Algunos de estos impactos seguramente ustedes ya los han visto, son pues en árboles que están grafiteados, marcados, acumulación de basura, tiraderos clandestinos. También generamos impactos en la tierra como pérdida de la vegetación, la erosión del suelo, algunos otros impactos en la vida silvestre como es pues cambiar el comportamiento de las especies, ¿no? Sobre todo cuando vamos a acampar y queremos dejarle comida ahí a los animalitos y no nos damos cuenta que pues estamos generando un impacto muy grande, ¿no? También en los recursos acuíferos, cuando entramos a por ejemplo, un río con bloqueador que no es biodegradable, pues también estamos generando un impacto, estamos dejando partículas de microplásticos.
etcétera, ¿no? Incluso al no lavar nuestros trastes adecuadamente podemos generar un impacto. Hay algunos otros impactos sociales, como son el alto uso de estos espacios, ¿no? También los conflictos que hay entre las personas que van a hacer recreación, cuando pues todos queremos aprovechar un solo lugar, ¿no? Un espacio que a lo mejor tiene una capacidad de carga muy pequeña y lo estamos sobrepoblando, y pues es cuando empiezan este tipo de conflictos. Y algo muy triste, pues también los impactos en sitios culturales, ¿no? Cuando hay robo o daño de artefactos culturales, como son las pinturas rupestres, cuevas y algunos otros objetos que se extraen, como los fósiles, entre otros recursos naturales. Y bueno, seguramente ahora nos damos mucho más cuenta que el aumento de estas visitas, pues es sinónimo de grandes impactos, ¿no? Justo ahora estamos en un tiempo de reflexión donde nos hemos quedado en casa por estos casi ya 5 meses, y creo que todos tenemos esta necesidad biológica de querer salir a la naturaleza y disfrutarla. Y bueno, es por eso que se crean estos 7 principios, o se sintetizan en estos 7 muy importantes puntos, que son el número 1, planifique con anticipación y prepárese. Este punto lo explicó muy bien nuestro gran amigo Julián Orozco, quien es director de Ensenada Búsqueda y Rescate, y él pues prácticamente todos los accidentes que suceden y las actividades de búsqueda son porque no ha habido una buena planificación al momento de hacer una actividad al aire libre, ¿no? También pues ha habido accidentes con personas que tienen muchísima experiencia, pero en su mayoría es por esta causa, ¿no? Porque no planificamos con anticipación y nos preparamos, no sabemos las distancias que vamos a recorrer, si requerimos o no cierto equipo, alimentos, etc. Pueden visitar nuestras redes sociales y encontrar el video del principio número 1, que está súper interesante, y Julián nos hace muchas recomendaciones de cuáles son los 10 esenciales y cómo podríamos planificar una salida al aire libre. Y bueno, el principio número 2, que es acampe sobre superficies durables. También tuvimos a nuestro gran amigo Octavio Guzmán, quien es el director de Amigos Senderistas. Él también tiene mucha experiencia llevando grupos a hacer actividades de senderismo, de niveles pues de principiante, hasta han subido el Picacho del Diablo, que es la montaña más alta en Baja California, ¿no? Él nos dio una explicación de cómo podemos hacer un campamento, o más bien encontrar un campamento, porque los buenos campamentos se encuentran, no se hacen, y cómo podemos también levantar un campamento adecuadamente, ¿no? Algunos tips de cómo hacer un rastreo después de que acampamos, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo no dañar también los recursos naturales si queremos poner una tienda o colgar nuestra ropa mojada, etcétera, ¿no? Son cosas muy pequeñas que quizá no nos percatamos, pero ese es precisamente el objetivo de esos 7 principios y de esos webinars, que podamos explorarlos mucho más. Y bueno, ya para no quitarles yo mucho más tiempo, que puedan conocer a nuestro gran amigo Caio Poletti. Él va a explicar el principio número 3, que es desecha adecuadamente sus residuos. Les recomiendo que tomen nota y que pues por ahí si tienen todas sus preguntas, igual la dinámica es como los anteriores webinars, hagan sus preguntas al final y yo voy a apoyar a Caio para que conteste la mayor cantidad de preguntas que sea posible. En caso de que no se respondan sus preguntas por el tiempo o porque ha habido muchas, pueden enviarnos sus preguntas a info@terrapeninsular.org o a mirna@terrapeninsular.org para enviarles la mayor cantidad de información posible y aclarar sus dudas. Entonces, pues sin más, les presento a Caio Poletti, quien es instructor, él es educador al aire libre, es instructor de la escuela NOLS, tiene muchísima experiencia en kayak de mar, en montañismo, en expediciones en diferentes partes del mundo, y además es un gran entrenador no deje rastro. Bueno, mucho gusto a todos. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Caio, yo soy de Brasil. Yo voy a hablar un portuñol acá. Entonces, disculpe a todos que mi español no está el mejor del mundo, como el fútbol de Brasil, pero está bien. Si no comprende, puede enviar un mensaje
acá en el chat que voy a intentar a responder a todos y Mirna puede me ayudar con mi español también. Soy de Brasil, yo vivo hoy en Alaska. Yo viví por 2 años en Baja California Sur, en la región de Mulegé, trabajando con la escuela NOS. Yo tuve el privilegio de ensinar el primer curso de Node Herastro para entrenadores Node Herastro con la Terra Peninsular. Aliás, quería enviar un abrazo para mi amigo César Guerrero por todo el apoyo que ha dado a la escuela, a mí. Eu também queria enviar um abraço a Jimena e Mackenzie Campbell. Eles são as principais, eles são as pessoas que fazem mais trabalho com Node Herastros em México também. E também um abraço a todos acá, 86 pessoas participando. Isso me queda muito contente também, ver quantas pessoas têm interessadas sobre esse tema que é tão importante. Principalmente agora que muita gente está querendo ir ao outdoor. Saber cómo ir y cómo generar menos impacto es súper importante. Como Mina dice, hoy voy a hablar del principio número 3, que es... Un momento. ¿Puede ver la tela? ¿Sí? Bueno. Sí, está perfecto, Caio. Vemos bien tu pantalla. Sí, se ve muy bien. Gracias. Bueno, voy a hablar sobre deseche adecuadamente sus residuos. Primeramente, voy a decir una cosa. Yo soy educador al aire libre y yo estoy acostumbrado a hacer expediciones, enseñar al aire libre y todo más. Entonces es mi primera vez enseñando el computador. Entonces es un poquito distinto. Estoy un poco me acostumbrando con el tema de Zoom y tal. Pero vamos a ver. Primera cosa, quería hablar más sobre los principios de Node Herastro. Yo vengo trabajando con Node Herastro por los últimos 10 años y con la escuela NOS, con Outerbound y con otras escuelas. Y este tema es súper importante. Y una cosa que me encanta sobre lo Leave No Trace o Node Herastro es que hablamos mucho de principios y no reglas. Muchos lugares que yo voy a viajar, hay muchas reglas cuando entra en un parque o cuando va a hacer una actividad. Y lo que me encanta es que hablamos de principios en Node Herastro, porque principios son relacionados a su ética. Y su ética es cuando sus valores y acciones se cruzan. Entonces, es algo más interno. Y siendo algo más interno, usted tiene que usar su juicio. Y para usar su juicio, tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo y estudiar un poco para dónde va, cuál es el tipo de terreno, cuál es el tipo de actividad. Y sabiendo de todo esto, cuál es la mejor manera de hacer el mínimo impacto para este tipo de ambiente en este tipo de situación. Entonces son principios que son acciones flexibles que dependen del momento. Como es diferente de reglas. Reglas generalmente son cosas impuestas del exterior. Son cosas que tienen que ser obedecidas y son un poquito más inflexibles. Tienen que hacer de esta manera y tienen que tener mucho más detalle porque cada momento tiene que tener para generar menos impacto, es una actitud distinta. Entonces, para ser más completa, una regla tiene que tener mucho más detalle. Entonces, queremos una cosa mucho más complicada. Sin hablar que nosotros somos humanos y nos encanta no hacer las reglas. Entonces, cuando hablamos de principios, las personas en general hacen más adecuadamente o le gusta más a seguir los comportamientos adecuados. Bueno, ese principio número 3, deseche adecuadamente sus residuos, parece una cosa muy fácil, ¿no? Siempre hablamos como hacer la mejor manera de manejar la basura o cómo hacer caca, pero no es tanto. Tenemos que tener mucho conocimiento y planificación para realmente hacer el menor impacto posible en el medio ambiente. Esta foto que está aquí atrás es una foto de un curso de NOS
creo que 4 años atrás, más o menos, que yo trabajé, y es un curso de educadores con gente profesional. Pero la dúvida siempre va a tener de cómo hacer la mejor actitud para manejar sus residuos. Y esta es una pregunta que yo escuché de entrenadores como educadores como este grupo acá, y gente de mi familia, y amigos, o estudiantes más jóvenes. Creo que para gente que trabaja con lo outdoor, con el aire libre, yo creo que todos acá escucharon la pregunta: oye, mas ¿cómo usted va al baño? ¿O cómo tú haces la ducha? Que creo que es un tabú en la sociedad. Y por eso vamos a hablar un poquito más de detalle, y voy a dejar un poquito más de tiempo al final, que yo puedo responder las preguntas que tienen. En esta charla acá, yo voy a intentar hablar más o menos de 4 temas. El primer tema es la planificación y cómo reducir su basura. Y eso va antes de empezar la expedición o la viaje o la actividad outdoor. Y segundo es packer in, packer out, que es un termo muy común acá en Estados Unidos. Y no sé mucho la traducción. Si tú traes, tú te lo llevas. Yo intenté traducir un poquito más, no sé, pero voy a explicar un poquito más en detalle adelante. Está perfecto, Cayo. Puede ser como lo que llevas contigo, traerlo de regreso. Buena, gracias, Mirna. Y o que hacer después de cocinar y con la basura, que también es súper importante. Y creo que muchos de ustedes están acá para escuchar cómo manejar o cómo la mejor manera de cómo manejar los desechos fisiológicos. Entonces, la orina, las heces. Cuando yo enseñé el primer curso de no dejar rastro en español, yo usé la palabra pis en caca. Creo que este ambiente más o menos informal, yo creo que a veces voy a usar, entonces me disculpe si es muy informal. Bueno, hablando desde el principio, siempre creo que todos los 7 principios de no dejar rastros van a volver al principio número 1, que planifique con anticipación y prepárese. Están todos interligados. Y creo que este principio aquí no es distinto, es lo mismo. Para generar menos basura al aire libre, necesita planear antecipadamente. Y más o menos para tener una idea de cómo yo, en mi trabajo, que yo soy educador y guía de expediciones, o qué hacemos para hacer ese principio de manera más adecuada. Entonces, la parte de planificación de equipamiento, empezamos a pensar, bueno, vamos a tener basura, por seguro, pero tenemos que traer esa basura de vuelta. Y para traer esa basura de vuelta en las mochilas o los kayaks, tenemos que tener bolsas adecuadas que podemos traer de vuelta. Y en NOS, en Outerbound y otras escuelas, nosotros utilizamos un sistema de 5 tipos de basureros. Una bolsa para basuras orgánicas, entonces como resto de alimentos, material orgánico. 2, una bolsa de reciclables. Entonces, cosas que pueden ser reciclables en su ciudad, donde usted vive. Entonces, por ejemplo, plástico, metal, papel, algo que puede ser reciclable, está limpio dentro de una bolsa. El tercero que utilizamos es una bolsa reutilizable durante la expedición. Como nosotros empacamos la comida en bolsas plásticas, tenemos una bolsa de bolsas plásticas que podemos reutilizar durante la expedición, como para poner un mapa, por ejemplo, o para poner algo que no, un caderno, un libro, algo que quiere poner como estar seco, utilizamos esas bolsas plásticas también. La otra, hacemos mucho como ese tipo de basura que no se puede ser reciclable, y ahí ponemos dentro de una botella plástica, y realmente es plástico, y llenamos esa botella plástica que se queda bien compacto. En muchos lugares que yo trabajo podemos reutilizar esa botella plástica como un eco-brick, por ejemplo. Entonces podemos reutilizar esta basura de una manera distinta. Eco-brick es como ¿cómo se dice? Es un plástico duro, una botella llena de plástico duro que puede hacer construcción, ese tipo de cosa. Y la quinta bolsa que utilizamos en las expediciones es la bolsa de basura.
Entonces, cuando tú piensas, no hay mucha basura. El resto todo como son residuos que son reutilizables o reciclables. E o kit de banho é quando você vai ao banho para ser número 2, geralmente está todo preparado e cada estudante de cursos que eu trabalho ou cada pessoa tem kit de banho que eu vou falar mais adelante o que tem este kit de banho. E, como disse, bolsas de basura. E a parte de comida, nós sacamos praticamente todas as coisas de vidro ou coisas que são difíceis de carregar na mochila ou no kayak e ponemos em bolsas plásticas, que não sei se vocês podem ver aqui, na foto abaixo. Essa é a comida que temos para mais ou menos 30 dias de kayak del mar, para 15 pessoas. É muita comida. Bueno. Agora o tema de packer in, packer out. Tudo que nós levamos para outdoor, nós traemos de volta. Com exceção de los resíduos humanos, então a caca e o pis. Pero todo o resto tentamos trazer de volta. Creo que é uma confusão ou uma falta de informação às vezes que a gente pensa, pero esta banana é orgânica, vou pôr acá e vai estar bem. Ou esta cáscara de naranja está bem para cá porque é orgânico também. Eu creio que há uma confusão e as pessoas não sabem quanto tempo demora para se decompor. E outra coisa, há impacto social da comida já, há impacto com os animais que podem comer a comida e há impacto do lugar também, do solo que está ponendo um alimento, um material orgânico que não é natural deste lugar. Então, eu aprendi aqui como um pouco de... Não me gusta muito poner como os anos de quanto tempo demora para se decompor, porque depende muito do terreno, do ambiente que está. Pero esto acá es los tiempos de decomposición en un ambiente tropical. Entonces, yo saqué esta información de Brasil y se puede ver que demora mucho tiempo. Por ejemplo, las cáscaras de naranja son más o menos 6 meses en un ambiente tropical. Yo vivo en Alaska y yo hago muchas viajes acá, mucho caminata. Es impresionante la cantidad de cáscara de naranja que la gente deja en el camino. Y aquí es un ambiente más alpino. Entonces, las cáscaras de naranja pueden se quedar allá por un año. Y también acá en Alaska, por ejemplo, hay muchos osos acá. Dejar comida fuera o dejar comida al ambiente, eso puede generar un problema gigante con la habitación de osos con los humanos y hay muchos accidentes por causa de esto. Entonces, la idea es siempre, todo lo que te lleva tiene que volver contigo. Bueno, en expediciones, nosotros cocinamos mucho. Y quien ha estado acá en expediciones más largas o expediciones de nose, sabemos que la cocina es una cosa esencial. Es donde el grupo se queda junto, es un momento de interacción súper bacana entre los participantes. Pero tiene que tener sus cuidados en términos de no dejar rastro también. Una cosa muy importante en todas las expediciones es tener una buena higiene. Yo tengo inúmeras historias de expediciones que yo participé que la gente, por falta de higiene, se quedó todo cagado. En el buen sentido, pero la falta de higiene ha hecho todos enfermos. Y creo que eso es esencial para mantener el espíritu y la sanidad de los participantes. Entonces, para limpiar las manos, que creo que es más importante, y ahora en el momento de COVID, de pandemia, creo que hablamos mucho de lavar las manos o desinfectar las manos. El outdoor es lo mismo. Una recomendación que se hace es, uno, lava las manos cuantas veces posible, y cuando lava las manos, tiene que ir lejos de cualquier cuerpo de agua. Leave No Trace, nosotros nunca recomendamos poner jabón en la agua, en cualquier cuerpo de agua. Puede ser pequeño, grande, río, lagunas. Evitamos al máximo poner jabón. Y
temos a preferência de poner jabón biodegradable. Y mucha gente dice, pero jabón biodegradable, ¿puedo poner en la laguna o en el río? No, porque muchas veces ese jabón tiene una cantidad de materia orgánica muy grande y hay muchos casos acá en Brasil, en Chile, de las personas utilizar jabón biodegradable y hay como un algae bloom, entonces hay una cantidad de alga, una cantidad de vegetación en la agua mucho más grande do que debería y causa poca oxigenación de la agua, causando daños de metales gigantes. Então, mesmo se o jabón é biodegradable, evite usá-lo na água. E aí, depois da cocina, essa foto aqui é uma expedição que hacemos pizza. Comemos bem allá. E temos que limpar os trastes, os platos. A ideia é... La idea es lo mismo de las manos. Vamos un poquito lejos de la agua y de un cuerpo de agua. Y la idea también no evitar usar jabón en los trastes o platos. Lo que hacemos generalmente es, primera cosa, comer toda la parte orgánica, comer toda la comida. Entonces no tener ninguna materia orgánica. O que hay de materia orgánica ponemos en la bolsa de comida o de materia orgánica de basura que tenemos. Después ponemos como agua caliente en la olla o el plato. La agua caliente es increíble como se quiebra la grasa y con la mano o no sé si pueden ver en el video, pero un cone, como un cone o como arena, se puede como sacar la parte de comida que está dentro de la olla. Y la agua caliente, hervida, se sanitiza, se limpia toda la olla y el plato. Muchas veces, muchos ambientes también yo uso como se dice, un colador para sacar toda la materia orgánica y no tener nada orgánico dejando para atrás. Y esta agua sucia, esa agua gray water o grisácea, creo que se dice así, con jabón, que la misma idea con la agua de que tú haces la higienización dental, la pasta de diente y todo más. Esa agua, ¿o qué hacemos con esta agua? Es una pregunta. Y hay múltiples maneras que puede hacer. Generalmente, o que yo hago en muchos ambientes, la mayoría de los ambientes, es dispersar esta agua. Entonces yo saco la olla y yo hago un arco, un spray con la agua que está ahí. Y esa manera de dispersar la agua grisácea hace menos daño al medio ambiente. Como lo mismo con la pasta de diente. Yo hago la higienización dental y después hago un spray para dispersar esta basura. Si hay mucha gente y el ambiente es más sensible, podemos hacer un huello como un huello de gato, que voy a hablar un poquito más adelante, y ahí ponemos esta agua gris allá y después cubrimos también este hoyo, que puede ser una manera. Entonces depende más o menos del medio ambiente, de los animales y de la capacidad de carga del local. Bueno, ahora aparte que empezó a se quedar más interesante. Los residuos fisiológicos. Y voy a hablar de dos, orina y heces. Pis y caca. La orina es un problema menos grande. La orina es estéril, pero tiene sal. Entonces, ¿o qué quiere decir? La orina no hace daño a la salud de las personas de la expedición o no va a hacer daño a los animales que están alrededor directamente. Pero hay algunos problemas. El sal de la orina, muchos ambientes, como ambiente que hay venados o coyotes, por ejemplo, en la península de Baja, los animales son atraídos por el sal de la orina. Entonces, si usted hace orina cerca de un arbusto, de un árbol, de algún tipo de vegetación, es muy común de los animales ir a este lugar y hacer un hoyo para comer el sal de su orina y hacer un daño a la vegetación.
Entonces, idealmente, se va a orinar, elige un suelo mineral o roca que, para si acaso un animal va para allá, hacer menos daño a la vegetación. Outra coisa que indicamos para ir sempre lejos de acampamento, el sendero e as fontes de água. Uno, por la questão social, pelo olor ou por algo desse tipo, e dois, pela questão de los animales poder ser atraídos pelo olor de la orina. Então, se não queremos ter uma interação muito cercana com os animais silvestres. O quão lejos? Depende da situação. Idealmente, vamos a pelo menos 60 metros, como 200 metros, pero puede ser un poco más temprano, depende si está como caminando, puede ser un poquito más cerquita del sendero, do que 200 metros. Entonces depende de la situación, pero tiene que utilizar su juicio para saber, pero lejos suficiente para no incomodar a los visitantes y los animales. Es muy común las mujeres, después que hacen orina, a utilizar una bandana, un paño, para se secar. Y muchas expediciones que yo trabajo, ellas ponen en la mochila, y la mochila, este paño se seca y los rayos UV se desinfectan o esterilizan la bandana. Entonces evita de usar papel higiénico o algún tipo de basura que no es reutilizable. Y ahora el momento. Yo creo que mucha gente quiere entender un poco más cómo va el baño hacia el número 2. No sé si en México dice número 2 también. Creo que en Brasil decimos número 1, pi, y número 2, caca. Número 3 dejamos para otro momento. Residuos fisiológicos. O que vai ser com as heces? Ou por que as heces são tão importantes ter um cuidado um pouco mais grande? As heces têm uma quantidade de bactérias muito grande. E essas bactérias que há em las heces ou na caca podem contaminar e dar muitas enfermidades, não somente a los visitantes, a nós outros, como a fauna local. E também há um impacto no suelo, também na flora. E como disse anteriormente, tem muitas maneiras de como fazer, e se não tomar muito cuidado, pode ter um impacto muito grande na viagem que está haciendo. Vou dizer como há muitos detalhes de tipos de ambientes e o que hacemos. Creo que vou deixar esto mais as perguntas. Então, se você tem alguma pergunta de o que hacer determinado tipo de ambiente, mande a pergunta que eu respondo. Vou deixar um pouquinho mais aberto, pero há muitas maneiras de fazer. Geralmente hacemos o hoyo de gato, que que vai levar um pouquinho mais adelante, que é hoyo que ponemos a caca em lugar, pero há muitos lugares que temos que pequer in, pequer out. Como exemplo, esta foto que está acá é uma expedição de nós em Barra. Las islas no se pueden hacer caca ya en nuestras expediciones. Entonces tenemos una bolsa seca que ponemos 2 bolsas de basura dentro y todos hacen caca en la bolsa de basura. Y ahí ponemos la bolsa de basura con la caca dentro de esta bolsa seca. Y al final de la expedición ponemos el basurero o basurero, el lugar que hacemos la composta en la escuela o algún lugar adecuado. Também áreas aqui em Alaska trabalho muito em glaciares e hacemos a caca em uma bolsa e volvemos com a bolsa para a cidade e hacemos o tratamento. Ou também esses sheet tub, aí como uns tubos de caca que ponemos adentro também, que hacemos muito em escalada. Então, empacamos a caca de volta também, esses ambientes sensíveis. Antes de hacer el hoyo de gato, la parte de preparación, tiene un kit básico que yo utilizo. Yo recomiendo a ustedes tener algo más o menos parecido, algo que funcione para ti, que tiene una paleta de campo, que es una paleta chiquitita para hacer el hoyo, un desinfectante de manos, un jabón biodegradable, agua, papel higiénico o papel higiénico natural. Yo hace, creo que más de 10 años que yo no uso papel higiénico en expediciones.
yo uso rocas, hojas, ramas, nieve, un montón de cosas que puedo utilizar al enviar del papel higiénico, más la agua y el jabón, que hacemos un bidet, y para me higienizar, pero si quiero usar el papel higiénico, por seguro puedo usar, pero tiene que empacar de vuelta. E uma bolsa para desechar papel higiênico e produtos de higiene feminina, que geralmente é uma bolsa Ziploc, que eu ponho um duct tape como para não saber o que há aí dentro e proteger um pouquinho mais, e eu trago todo de volta. O olho de gato consiste basicamente de um olho de 6 a 8 polegadas, como 15 a 20 centímetros de profundidade, e 4 a 6 polegadas de diâmetro, como 10, 15 centímetros de diâmetro. E hacemos com uma pequena paleta, e depositamos seus negócios allá, que é a necessidade, e depois cobrimos. E o interessante é misturar um pouquinho com a terra que tem allá, para quebrar um pouquinho as bactérias. Esta foto acá é de um curso que hizo em Barra com Terra Peninsular. Foi o primeiro curso de treinadores no de Herastro. Esta foto está muito mala. Eu poni, pero não siga esta foto, porque estamos cerca de um sendero. Então, não hacerlo cerca del sendero. E está el ambiente bem como árido. Então, não há muita matéria orgânica allá. Pero este foi um tema de uma classe. Então, para mirar lo que no hacer con hacer caca. Pero más o menos así, la agua, papel higiénico acá, la pala y el hoyo. Como disse, algumas sugerências de como fazer um olho de gato. É difícil fazer um olho de gato ideal, perfeito, porque cada ambiente necessita de ser de uma maneira distinta, pero tem que sempre, escolher um sítio adequado, que é no mínimo 60 metros lejos de qualquer tipo de água, sendero ou acampamento, que é mais ou menos 70 passos. Eu vou 100 para estar seguro. Elegir um material orgânico úmido para ser o olho. Então, um suelo orgânico que vai ser a decomposição muito mais fácil. Se há exposição à luz, a caca vai se decompor muito mais fácil por la umidade e por estar mais caliente, e o UV quebra a bactéria também. E se há muita gente, dispersamos e vamos cada um lugar distinto para não acumular o impacto em um solo lugar. Algumas coisas que para se pensar que é muito comum, o papel higiênico, é muito comum ver muito papel higiênico cercano dos acampamentos. Então, tentamos no de Herastro trazer todo de volta para não deixar allá. Um papel higiênico mais ou menos demora 6 meses para se decompor, então evitamos. Tampones, lo mismo cosa. Levamos de volta. Quando vai a um suelo ou uma região que é um pouquinho mais árida, como dunas ou ambiente alpino, também evitamos fazer caca allá, porque demora muito mais tempo para se decompor. Então, às vezes traemos de volta e lejos de qualquer fonte de água, porque essa é a principal fonte de contaminação e enfermidades em outdoor. Bueno, hablé un montón de información. Creo que pasaron un poco más o menos la idea de que este es principio. Y hablé un poquito de la planificación y reducir la basura, packer in, packer out, como desecha adequadamente los alimentos de la basura y los desechos fisiológicos. Y es muy importante esse princípio, como disse ao início, porque melhora o saneamento em áreas muito transitadas, protege a qualidade da água, alienta a outros a reutilizar os acampamentos estabelecidos e previne a habitação dos animais, o que protege tantos desculpa. Opa, passei. Sí, previne la habitación de los animales, lo que protege tanto a ellos como a los otros visitantes.
Bueno, yo no fui muy a hondo, pero yo estaba interesado en las preguntas que ustedes tienen. Entonces, muchas gracias por la atención hasta ahora. Y esta foto acá es del primer curso de entrenadores no de rastros con terra peninsular. Creo que la Mirna está allá también en la foto. Pero bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cayo. Qué buena presentación. Sí, ahí estoy tapándome con la constancia. Pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Ahora sí vamos a abrir espacio para preguntas y respuestas y yo les recomiendo que súper aprovechen la oportunidad de platicar con Cayo sobre su experiencia y sobre todas las dudas que tengan. Igual al final les voy a platicar un poquito más de dónde pueden encontrar información, dónde pueden encontrar algunos manualitos con toda la información un poquito más específica, entre algunas otras cosas que pueden adquirir para recordar estos 7 principios. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Por acá preguntan, para neutralizar el aroma de los papeles desechados en bolsas, papel o plástico, ¿le pongo una aspirina molida a la bolsa? Sí, perfecto, eso es súper bueno. Hay también la baking powder, entonces ese polvo de hornear también funciona súper bien para no tener el olor, el aroma. Gracias. Cayo, alguien pregunta, ¿el papel biodegradable cuánto tiempo tarda en descomponerse? Depende mucho del ambiente. Por ejemplo, en un ambiente tropical puede ser muy rápido, puede ser cuestión de semanas. En un ambiente alpino, por ejemplo, que es más helado, un poco más árido, puede demorar como meses para se decompor. Si va a utilizar papel higiénico biodegradable, la recomendación de Leave No Trace, de no dejar rastros, es para volver con el papel higiénico, que va a ser mejor para poner en su basurero do que dejar a un ambiente natural. Una cosa sobre el papel higiénico que yo miro mucho, la gente le gusta quemar el papel higiénico y hay este tipo de acción, de actitud, no es tan malo en términos de impacto, pero hay causado muchos accidentes de incendios forestales y por ser terrible para el ambiente. Hay como la Sierra San Pedro Mártir, hay muchos incendios allá, hay muchas cosas que pueden pasar, que es una región que puede ser muy seca, entonces yo evitaría quemar el papel. Baking Gracias. soda, bicarbonato de sodio, sí. Por acá hay otra pregunta. En caso de las chicas que usan copa menstrual, ¿qué procede? ¿La trato como pipí? Sí, perfecto. Trata como, eso hacemos realmente un hoyo. Entonces hace más o menos como hacemos la parte de agua grisea, creo que se dice. Hacemos un hoyo de gato y hacemos la misma cosa. Ponemos los residuos de la copa menstrual en este hoyo de gato y cubrimos. Muy bien. Por acá Aurora pregunta, cuando te lavas los dientes, ¿es bueno también rociar o enterrar el agua sucia? Rociar. Sí, como escupir, como... ajá. No, cuando se cepillo los Esparcir. dientes. Sí, gracias, esparcir el agua sucia. Como cuando cepillo los dientes, o que geralmente yo hago, ensino a la gente en las expediciones, dos maneras. Si no hay problemas de osos o animales que pueden ser atraídos por este olor y causar un impacto grande en términos de seguridad, nosotros cepillamos los dientes y hacemos como un spray. Entonces, pone un poquito de agua en la boca y hacemos ese spray porque va a disipar esta materia de la pasta de diente y el impacto en el lugar va a ser mucho menor. Si hay mucha gente y hay problemas de osos, por ejemplo, o de seguridad, hacemos un hoyo y ahí ponemos la pasta de diente, los residuos de la pasta de diente en este hoyo y cubrimos. Perfecto, Cayo, gracias. Miroslava pregunta, ¿a qué se refiere exactamente con suelo orgánico? ¿Y cómo saber cuál es el mejor sitio? Además de lo ya mencionado, ¿qué debemos observar en el suelo para saber que es un lugar indicado? Excelente pregunta. Muy buenas preguntas todas acá. Un suelo orgánico es un suelo que tiene
más material como humus es un de ellos que puede quebrar la bacteria. Entonces, por ejemplo, cualquier suelo que tú mira que es bueno, es como más oscuro, que la tierra que es buena para plantar, por ejemplo, es un suelo que es rico en material orgánico. Y este material orgánico, hay otros tipos de bacterias y otros tipos de cosas en el suelo que va a quebrar las bacterias o va a como matar las bacterias. Este suelo generalmente se quedan 6 pulgadas, como 15 centímetros de la superficie. Más que eso, y ahí ya empieza un suelo inorgánico, un suelo mineral. Y ahí no es tan interesante. Por eso que la recomendación es como 15 a 20 centímetros. No mucho más hondo que esto. Y sí, creo que te respondí más o menos. Un Sí. suelo que hay muchas rocas es un suelo más mineral, que eso no queremos. ¿Y cuál es la Gracias. otra pregunta? Dice, después de cubrir el hoyo de gato con tierra para taparlo, ¿tengo que colocar plantas encima del hoyo también? No necesita. Idealmente, o que yo hago, si quiere hacer no dejar rastro, hacer un buen trabajo, cuando yo hago el huello, yo saco la parte de arriba del huello, pongo al lado, saco la tierra de adentro, hago mis negocios allá, pongo todo adentro, cubro con la tierra y yo saco esa parte que estaba en la superficie, que ponía al lado y pongo arriba de nuevo. Entonces hay mucho poco cambio visual y también esta parte de arriba tiene otros tipos de materiales que van a ayudar a quebrar la caca. Gracias, Cayo. Una pregunta dice, si una persona vomita instantáneamente, ¿cómo mitigas ese rastro y el olor? Está súper buena. Saludos desde Toluca. Sí, muy buenas preguntas, eso me gusta. Si yo voy a hacer un paralelo también. Si, por ejemplo, a veces pasa de querer mucho el baño y quiere el baño y no tiene tiempo, tiene que hacer un hoyo, tiene que planear anticipadamente y está ya haciendo así, se va. Eso pasa a veces, con todos, ¿no? Y entonces si hace una caca, se va al baño y no tuve tiempo de hacer un hoyo, hace la caca en el suelo sin hacer el hoyo y después hace un hoyo al lado de la caca y con palitos o ramas tú puedes poner esta caca dentro del hoyo y ahí hacer toda la higienización y todo que se toca la caca va dentro del hoyo. Y esa es la misma idea para el vómito, ¿sí? Muy ¿Se dice bien. vómito? Yeah, Sí, vómito, Cayo. vómito. Se vomita en un lugar, hace un hoyo al lado del vómito y pone el vómito adentro del hoyo y cubre como normalmente hacemos con la caca. Buena pregunta. Por acá una más. Si llevamos mascotas a lugares silvestres, ¿tenemos que esconder su popó en hoyo de gato o se queda en la naturaleza? Ese es un tema que muchas personas discuten. Creo que eso va a ser un poquito quizá del tema de respeto a la vida silvestre, porque hay un impacto muy grande con los otros animales también, esas cacas. Una mascota, primero tiene que ver las reglas del parque o de la región que está indo, porque mucho, principalmente acá en Estados Unidos, no se puede llevar mascotas por el impacto que hay con los otros animales. Y si hay mascotas, tiene que tener como la cuerda, no sé cómo se habla, está contigo siempre. Correa, Y una correa. en la Corea. Y idealmente siempre toda la caca, lo que hace, empacamos y traemos de vuelta. Nunca dejamos la caca de los animales o mascotas allá porque son otro tipo de alimentación, tienen otro tipo de bacterias y así evitamos esto. Por acá hay un buen comentario de Moisés. Dice, aquí en Baja California nuestras condiciones ambientales son áridas. Al centro de la península es mucho más árida y por lo tanto el agua escasea. Uno de los sitios más visitados últimamente es la Poza de la Escuadra en un oasis cercano a Cataviña. ¿Qué tan conveniente es que los visitantes a esa poza se metan a bañar al agua del oasis? Primeramente, me encanta la Baja California. Yo viví 2 años allá
un lugar lindo. Yo remé prácticamente toda la parte de adentro del Golfo de California y yo he hecho el cruce de la sierra también para Pacífico, para el Golfo. Y es un ambiente muy árido y es complicado porque una cosa, los visitantes que van a la poza o cualquier tipo, o el mar también se bañar o ese tipo de cosa, nosotros cuando estamos al outdoor, mucha gente utiliza o bloqueador solar. Os bloqueadores solares têm um impacto gigante no mar ou nas poças. Por exemplo, no mar, há muitos bloqueadores solares que estão impactando os corales da região. Que muitos de vocês provavelmente estão familiarizados com esse tema. Então, elegir um bloqueador solar na parte de planificação que causa menos dano a los corales é super, super importante. Aqui sobre para isso bem a la poça, este ambiente acá, geralmente o que é sugerido para a pessoa antes de ir a se banhar na poça, se duchar lejos de la poça para sacar todo o tipo de bloqueador solar ou repelente para insectos, esse tipo de coisa, e para ter menos dano na poça. Idealmente, se a poça é pequena e no tiene un volumen muy grande, evitar de se bañar allá. Perfecto, Cayo. Vamos a responder 2 preguntitas más porque ya se nos acaba el tiempo. Aquí alguien pregunta, ¿podría compartirnos cómo emplear los materiales como roca, hojas y nieve para limpiarnos que menciona? ¿Algunos tips para que no nos roce? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los enterramos en el hoyo al terminar? Y mencionó algo adicional para completar la limpieza. Mencionó algo adicional para completar la limpieza, creo, agua. Perfecto. ¿Podemos estar como al vivo y a cores? Bueno, bueno. Yo saqué unos ejemplos acá. Entonces, por ejemplo, utilizar papel higiénico está bien, pero si la expedición es muy grande, vas siempre estar cargando papel higiénico con caca ya. Y a mí personalmente no me gusta. Entonces, o que ensinamos na escola de NOS e yo hago es utilizar rocas como este tipo de rocas que são mais como redonditas, esse tipo de coisa, ou como pinos ou ramas. A ideia é como, primeiramente, leva mais do que necessita. E a ideia, não sei se podem visualizar, mas esta é minha mano. Se quero limpiar esta parte de minha mano, eu passo a roca e ponho adentro do hoyo. Passo a roca dentro do hoyo. La misma cosa con el pino. También mucha gente le gusta la olla. Yo saqué esto de mi jardín hoy. Entonces, la hoja también, preferencialmente la hoja que está al suelo muerta. La misma cosa, limpia. Y al final, lo que yo hago es jabón. Realmente jabón biodegradable y agua, una botella de agua, y yo pongo jabón y agua en mi mano y limpo mi trasero, creo que dice eso, mi trasero con agua y jabón. Eso es una cosa, y con un poquito de agua, jabón, y yo utilizo más o menos 1 litro de agua cuando voy al baño para me limpiar, y haciendo esto, yo estou seguro que estou limpo, que estou muito mais limpo do que utilizando o papel higiênico. Esse é um tipo de coisa que é muito comum que hacemos na Amazônia, Índia. A gente não utiliza papel higiênico, somente água, jabón e os materiais naturais. Importante recordar que todo material que vai em seu traseiro tem que entrar dentro do hoyo. Bueno. Está perfecto, Cayo. Muchas gracias. Y última, es más como un comentario, pero creo que es importante por el tema de bioseguridad y lo que estamos enfrentando ahora con el virus. Dice Roberto, por la situación actual del COVID tendríamos que tener más cuidado con las popós cercanas a los lagos y fuentes de agua. Sí, idealmente idealmente os popós cercanos de lagos e fontes de água são coisas que não deveriam de ser, não?
si está más o menos 60 metros, es lo mínimo que tiene que ir dentro de un lago o cualquier fuente de agua. Si hay contaminación en la agua, siempre cuando vamos a las expediciones, es súper importante el tratamiento del agua. Yo sé que mis grupos hacen bien, pero no sé lo que otra persona puede hacer. Entonces, es siempre importante tratar la agua que va a cocinar o va a beber. Eso hay muchas maneras, como cocinar la agua, como hervir la agua, o como cloro, o tipos de tratamiento de agua. Perfecto, Cayo. Creo que esas son todas las preguntas. Ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron sus preguntas súper interesantes, ¿no, Cayo? Muchísimas gracias a todos. Fue un placer gigante estar acá. Y gracias por tener paciencia con el portuñol. Y gracias por las preguntas, gracias por la oportunidad. Y suceso a todos acá. Muchísimas gracias, Cayo. Un gran abrazo desde Ensenada, Baja California, y desde tus amigos de Terra Peninsular y todos los que estamos aquí en el webinar el día de hoy. Nada más para recordarles a todos, el próximo martes vamos a continuar con el principio número 4, que es el de minimice el impacto de fogatas. Y para este principio nos va a acompañar nuestro amigo Felipe León, que él es guardaparques del Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir. Y otra cosita más, nos han estado preguntando por ahí muchos qué pasa con sus constancias. Entonces, para recibir esta constancia de que ustedes tienen conocimiento en esos 7 principios, pues la idea es que tomen todos los webinars. Entonces, para las personas que lo tomaron desde el principio, número 1, van a poder solicitar su constancia. Si no, no se preocupen, todas las videollamadas están grabadas en nuestro canal de YouTube y les van a poder consultar. Y también para más información, les recuerdo visitar el sitio web de No Deje Rastro, de Leave No Trace, que es lnt.org, y también en nuestras redes sociales van a poder encontrar mucha información sobre estos 7 principios. Ahora por la cuarentena, pues nuestras oficinas están cerradas en Ensenada, pero normalmente en todos los eventos que hacemos, llevamos un módulo de información donde compartimos estos 7 principios. Muchas veces les regalamos estas stickers donde pueden ver aquí los 7 principios. También hay estos manuales que pueden encontrar en línea donde viene pues un poco más de información a fondo de cada uno de los principios. Hay otros materiales que pueden encontrar como esta pequeña cartita que es waterproof, resistente al agua, donde viene más información para los que tienen un interés más como de replicar estos 7 principios. En general hay muchísima más información. Pues eso sería todo. Estoy muy, muy contenta por esta asistencia. Al final tuvimos 81 personas y pues muy contenta de que nos acompañen, estén todos por acá. Martes y jueves de agosto, 7 principios No Deje Rastro. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Cayo. Saludos a